Todo el país a través de los canales institucionales está pendiente también de su intervención como organismo de control. Bien pueda, la plenaria también lo escucha. Estamos desde hace varios días constituidos en audiencia pública, escuchando todos los sectores públicos, privados, institucionales, sociedad civil, en función de la contingencia pública que se conoce en el país. Bienvenido por el tiempo que usted determine y bien pueda intervenir. Bueno, un saludo a usted, señor presidente de la Cámara, doctor Germán Blanco, a la doctora Astrid Sánchez, vicepresidenta, a los órganos de control, a los ministros que nos acompañan, a los presidentes de partidos, a los senadores, representantes y a las personas que están siguiendo esta emisión. Es muy importante este ejercicio porque nos permite también mostrar cuál ha sido el desarrollo, cuál ha sido el trabajo, cuál ha sido el compromiso también de esta Fiscalía General de la Nación, atado a dos de sus principios esenciales que están consagrados y reglados en el artículo 250 de la Constitución Política y en el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal, la Ley 906, en tanto que a la Fiscalía le corresponde de oficio, mediante denuncio o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales permanentes. La Fiscalía General de la Nación en eso sostiene su acción y evidentemente lo que ha ocurrido en los últimos días pues amerita una reflexión también sobre lo que se ha dado en torno a las competencias de la Fiscalía General de la Nación. En primer lugar, decir que esta Fiscalía es una Fiscalía que, como parte de la rama judicial del poder público, es la puerta de entrada a la justicia penal en Colombia. En ese sentido, nuestra acción es una acción que está focalizada a los principios que les acabo de señalar, pero siempre sobre la base de un entendimiento y de un análisis concomitante con la Constitución Política Nacional y, por supuesto, con la parte dogmática de nuestra Carta Política de 1991. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la Fiscalía General de la Nación actúa sobre la base no solamente de sus funciones estrictamente penales, sino también sobre la base del respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos de todos los colombianos. La protesta social o la protesta pública o cualquier derecho es una manifestación de la ciudadanía que debe garantizarse y que al mismo tiempo debe llevar a un mejor diálogo y a una mejor deliberación dentro de nuestro Estado social de derecho. Todo lo relativo a la materialización de hechos delictivos que se traten de parapetar, que traten además de utilizar los derechos fundamentales, es un compromiso de la Fiscalía General de la Nación y al mismo tiempo es una obligación constitucional y legal la de adelantar cualquier tipo de procedimiento cuando se presenten violaciones a los derechos fundamentales o, por supuesto, cuando hayan excesos en el ejercicio de cualquier derecho y afecte también otros derechos. Y en eso, por supuesto, es lo que hace la Fiscalía General de la Nación. Debo también indicar que en la Constitución, ni en la Constitución Política, ni en el Código Penal, ni el Código de Procedimiento, ni en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ni en las normas de tratados internacionales relativos a derechos humanos se señala que se suspende el ejercicio de la acción penal en medio de estas manifestaciones. Yo en esto sí quiero ser muy claro porque yo tengo que cumplir además el compromiso que yo adquirí al ser designado, al ser elegido fiscal general de la Nación. Nosotros procederemos y procedemos a la judicialización permanente de todas las personas que delincan en Colombia. Y más allá de cualquier reflexión sobre los orígenes que se tengan, sobre las discusiones que se tengan, nosotros seguiremos actuando sobre esa base en la medida en que no puede haber colombianos en Colombia que en un momento determinado se entienda o se plantee o se diga que la política de judicialización o la judicialización como ejercicio de la acción penal investigativa puede detenerse en un país cuando se está cometiendo delitos. Por ejemplo, no podría uno parar la judicialización cuando, por ejemplo, algún servidor público, un policía asesina
a una persona que está protestando. Ustedes se pueden imaginar lo que significa que le diga a alguien, al fiscal general del país o a la fiscalía, que retire una judicialización por el asesinato de un protestante por parte de un servidor público. Inadmisible. Eso es inadmisible. Y eso lo he conversado además y lo hemos conversado y además conozco muy bien los estándares del derecho internacional de los derechos humanos sobre el tema. ¿Podría uno suspender judicializaciones sobre la base de delitos que se cometen contra la ciudadanía por parte de personas que de forma soterrada se involucran dentro de unas manifestaciones, protestas legales y terminan generando daños masivos al patrimonio público o al patrimonio privado? No se puede tampoco. Por ende, es necesario que sean en los escenarios institucionales, que no son otros que el plenario del proceso penal en donde se tengan que desenvolver este tipo de manifestaciones. En ese sentido, nosotros seguimos con esa idea, pero siempre sobre la base, repito, de la defensa irrestricta a los derechos humanos. Está sin sonido, señor fiscal. ¿Perdón? ¿Aló, me están escuchando? Sí, pero yo le ruego a los parlamentarios que no hagamos intervenciones, doctor Fabio Rollave. Es con el respeto que nos ha caracterizado la intervención de los organismos de control. Bien pueda, continúe, señor fiscal. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Gracias. Sí, se escucha. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, como les decía, que la acción de los derechos, la protección de los derechos humanos tiene que ser mirada en su integridad, en su visión holística, frente a todos los derechos, con unas visiones además hermenéuticas que nos permitan construir un mejor país. Ahora bien, desde el punto de vista de la acción de la Fiscalía General de la Nación, desde el día 1, se han establecido 7 líneas de trabajo investigativo, más de 3.000 personas de la Fiscalía General de la Nación en todo el territorio nacional. 7 líneas de trabajo de equipos formados por fiscales de cada seccional, policía judicial. Qué importante lo que les voy a decir. Analistas porque estamos tratando de trabajar o estamos trabajando sobre la base también de asociación de casos y de contextos. Nosotros no estamos haciendo análisis de casos individuales. Y esto se hizo por una razón muy simple, porque llevamos 1 año y 2 meses ya trabajando en la estructura de equipos, no solamente para casos como estos, sino para diferentes casos en donde incluso ya veamos y hemos empezado a trabajar los corredores regionales de criminalidad. El primer equipo tiene la misión de esclarecer homicidios que se presenten con ocasión de las manifestaciones. Un segundo equipo tiene la responsabilidad de adelantar las investigaciones por situaciones de violencia que generen saqueos, que generen vandalismo, que generen destrucción de bienes públicos y privados. Un tercer equipo tiene la función de adelantar los casos de lesiones personales y abuso de la fuerza pública a los ciudadanos. Un cuarto equipo, la función de adelantar las investigaciones de lesionados o violencia contra servidor público, de los policías o servidores que con ocasión de la protesta son heridos. Un quinto equipo tiene relación con el terrorismo urbano que al mismo tiempo no es un invento de la Fiscalía General de la Nación. Ya nosotros tenemos procesos muy consolidados que se habían iniciado incluso en el mes de septiembre del año pasado. ¿Cómo se podría llamar, por ejemplo, a tratar de actuar y encerrar a 15 policías en un momento determinado y tratar de quemarlos para generar allí una conflagración humana con esas personas? Aquí no podemos llegar a ninguno de esos extremos, como tampoco puede haber aceptación alguna de que nuestros líderes, como en el caso del joven Lucas Villa, que yo he priorizado en la ciudad de Pereira y que pronto tendremos los resultados, sean también asesinados en esa ciudad por las manifestaciones de protesta que se hacen o tantos otros casos. Quiero decir que la Fiscalía tiene que
además en el marco de su independencia, de su autonomía, de que es parte de la rama judicial, garantizar el derecho de todos los colombianos en un nivel además adecuado de investigación criminal. Un sexto equipo de trabajo tiene que ver con lo relativo al mecanismo de búsqueda urgente, la ley 971 del 2005 para la ubicación de personas en el marco de una mesa interinstitucional que rápidamente se creó con la Defensoría del Pueblo para que día a día podamos establecer y cruzar con los equipos tanto de Defensoría como de Fiscalía la activación del mecanismo de búsqueda urgente. Y por último, un séptimo equipo conformado por la Delegada de Finanzas Criminales, en donde estamos persiguiendo los dineros de quienes respaldan y financian el terrorismo urbano. Y repito, las acciones delincuenciales jamás podrá confundirse las acciones delincuenciales con el ejercicio legítimo de la protesta que tienen todos los colombianos sin excepción, todos sin excepción. Allí en ese séptimo equipo también está lo relativo a la extinción de dominio, que voy a hacer además una explicación sobre algunas reflexiones que se habían dado en torno a la acción de extinción de dominio, que no es una expropiación, y que se fundamenta en una ley expedida por ustedes, por el Congreso de la República, con fundamento en las reglas que ustedes nos han dado a nosotros, porque la Fiscalía General de la Nación no se inventa leyes. La Fiscalía General de la Nación no se inventa decretos, la Fiscalía General de la Nación los aplica y esa es la función que se deriva en el marco del artículo 250 de la Constitución y del artículo 200 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del 2004. Frente a los datos que nosotros podemos ofrecer como Fiscalía General de la Nación al país en medio de todo esto y que está consolidado y trabajado con la mesa técnica, la mesa de información con la Defensoría del Pueblo y nuestro puesto de mando unificado judicial itinerante, porque es un puesto que estamos teniendo en todo el territorio nacional, sobre todo en los lugares en donde se han producido estos hechos. Podemos decir lo siguiente: hemos al día de hoy, desde el 28 de abril al 11 de mayo, tenemos que se han presentado 34 muertes, de los cuales la Fiscalía con certeza puede decir que 14 de esos 34 muertes tienen que ver con la relativa a la protesta pública, 10 procesos en verificación, 1 en Bogotá, 5 en Cali, 2 en Risaralda y 2 en Valle del Cauca, y 10 muertes no suceden o no guardan relación directa con el paro nacional. Repito, 14 muertes entonces relativos o con relación a la protesta en el país. Frente al tema de abuso de autoridad o lesiones personales agravadas por autoridad, tenemos 180 denuncias que están enmarcadas en uno de los grupos que yo les estoy planteando, porque cada vez que llega una denuncia, cada vez que se presenta el conocimiento de un hecho que tiene la posibilidad de ser un delito, inmediatamente se dirige a esos grupos especiales con el propósito de metodológicamente tener una respuesta. Nosotros como Fiscalía General de la Nación, y esto es un compromiso que asumo con el Congreso de la República y con el país, al final de estas manifestaciones, que yo espero que pronto se llegue a los acuerdos requeridos para poder avanzar en una estrategia de construcción de institucionalidad en un país que no podemos perder de vista, que con todas las dificultades que se ha tenido, con todas las críticas que implica la democracia, con todas las dificultades de la imposibilidad de perfectibilidad de un sistema democrático, no aquí, en cualquier lugar del mundo, ha sido un proceso que ha tenido más de 200 años de vida independiente y que además ha permitido grandes avances también desde el punto de vista del desarrollo de este país. Y yo creo que una vez, como les digo, me comprometo a que cuando ya se consolide esta circunstancia, la Fiscalía General de la Nación hará un informe muy puntual sobre toda la labor que se hizo durante estos días para efecto de erradicarlo ante el país y se sepa cuál ha sido el trabajo
de esta entidad comprometida con los colombianos. Tenemos frente a capturas, 625 capturas, tenemos 152 imputaciones, tenemos 43 medidas de aseguramiento decretadas por los jueces. Tenemos entre los delitos más importantes el hurto agravado, el daño en bien ajeno, la obstrucción de vías públicas, la violencia contra servidor público. Tenemos 612 policías lesionados que también además están abiertas de esos 547 noticias criminales. Debo decirles que desde el inicio la Fiscalía General de la Nación, con sus equipos técnicos, se ha dirigido no solamente al lugar de los hechos, en medio de las dificultades, por ejemplo, lo ocurrido en el barrio Siloé o lo que ocurre en el barrio Siloé en Cali, sino al mismo tiempo hemos tenido equipos yendo a los hospitales, a las clínicas, a los puestos de salud para recaudar las denuncias de los ciudadanos frente a los diferentes actores sociales que sientan que la Fiscalía General de la Nación es de todos los colombianos. Nosotros lo único que queremos es acertar y que no se crea que aquí puede haber acciones de impunidad en ningún caso y que avanzaremos mostrando siempre la debida diligencia que caracteriza a la Fiscalía General de la Nación, además adecuándose a lo que ha hecho y ha dicho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tenemos, como les digo, en el marco de los homicidios, los números que les señalé, pero en el marco de las desapariciones, tenemos un reporte que estamos haciendo con la Defensoría del Pueblo, con el señor defensor Carlos Camargo, con quien tenemos los equipos de trabajo, tanto de Fiscalía como Defensoría, y hoy está en activación del mecanismo de búsqueda urgente de la Ley 971, 168 activaciones de búsqueda urgente que tenemos con todos nuestros equipos. Hemos ubicado 227 personas que habían denunciado o habían hecho sus quejas a la Defensoría y se han encontrado. Y tenemos 153 inadmisiones de mecanismo de búsqueda por falta de información, porque pues se requieren unos estándares para efecto de poder establecer esas aceptaciones, y se le ha devuelto a las personas que han enviado esto para que complementen la información. Al día de hoy, según el SPOA, que es nuestro sistema de información, no tenemos denuncias por desaparición forzada en Colombia. Estamos con el mecanismo de búsqueda urgente en 168, repito, 227 personas encontradas y 153 inadmisiones de mecanismo de búsqueda por falta de información. Sobre las estrategias también que se tienen frente a peajes. Se me queda un tema que me parece importante señalarlo. Frente a los homicidios, frente a los 14 homicidios, debemos decir lo siguiente: tenemos 4 homicidios esclarecidos. Esto es muy importante. En un tiempo muy rápido, con todas las dificultades. 3 homicidios son homicidios que fueron cometidos por policías en el marco de las protestas, y un homicidio que fue esclarecido fue cometido contra un capitán de la policía en la ciudad de Soacha. Quiero decirles una cosa y que se tome atenta nota de lo que voy a decir. Hace unos días fue capturado uno de los policías por la Jurisdicción Penal Militar. La Fiscalía General de la Nación, y acompañó la decisión que se tomó por parte de la fiscal en el marco de su autonomía. La Fiscalía planteó un conflicto de jurisdicción porque consideramos que esos casos son casos cuando se configure claramente esa violación de derechos humanos en los casos concretos, son competencia de la Fiscalía General de la Nación
y no voy a permitir que en ningún caso en donde exista esos análisis y esos requisitos en el marco de la competencia vayan a la jurisdicción penal militar, sino que estén en la jurisdicción ordinaria. En eso quiero ser muy claro, como ha sido además mi compromiso durante más de 25 años defendiendo el tema de los derechos humanos en el país. Frente a la situación de Cali. La situación de Cali. He estado en la ciudad de Cali en estos últimos días en 2 ocasiones. El día de ayer, la delegada de Seguridad Ciudadana se reunió con la Minga, con la población indígena en la Universidad del Valle. Y esto es importante decirlo, se reunió con la Minga para recoger las denuncias que se hayan dado en esa ciudad, pero al mismo tiempo estamos reuniéndonos con todos los sectores de la ciudad para efecto de poder iniciar las noticias criminales en el marco de lo que hemos venido adelantando. Estuvimos en diferentes lugares de la ciudad de Cali, mirando exactamente con nuestros equipos investigativos y con un trabajo que reconozco hoy muy importante de nuestro director seccional, de Cali, el doctor John Encinales, quien además está durmiendo en la URI de la ciudad de Cali en el marco de todo esto para poder adelantar los procesos. Quiero repetir, estamos en una pandemia y ni siquiera los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se han vuelto menores frente a este compromiso nacional. Por eso también yo celebro profundamente la decisión del gobierno nacional de haber incluido a la Fiscalía General de la Nación en el plan de vacunación, y mañana se iniciará la vacunación de los primeros 4.000 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que están en la calle para que podamos también generar una mayor tranquilidad de toda nuestra gente en el marco de todo eso. Quiero decirle además al país que la Fiscalía ha puesto un costo alto en el marco de esta pandemia. Han muerto 57 personas por COVID-19 y eso verdaderamente lo que denota es, mientras todo el mundo igual exige en los resultados de nuestra entidad, aquí también hay una circunstancia que está generando igual temor como el de ustedes con el COVID-19, el de sus familias y el de tantos colombianos. Pero seguimos en pie y la Fiscalía está apostándole también a esa protección de la institucionalidad. Quiero decirles también frente a Cali que yo había señalado hace unos días que había miembros del ELN y miembros de la Dagoberto Ramos detrás de los actos vandálicos y de terrorismo urbano. Pues bien, hoy tenemos 2 personas del ELN capturadas, además con medida de aseguramiento impuesta por juez, por la justicia, los hermanos Jorge y Jairo Lerma del ELN de la José María Becerra, que bajaron de Argelia, y los 2 son mano derecha de Marcos Pacífico. Esas 2 personas además están ya con imputación y con medida de aseguramiento frente a lo ocurrido en la ciudad de Cali. En las próximas horas, como lo dije además hace unos días, la Fiscalía solicitará la imputación y medida de aseguramiento contra un miembro de la Dagoberto Ramos que ha sido capturado en la madrugada del día de hoy, y tenemos además prueba técnica que nos denota exactamente cuál es el modus operandi. El país escuchará exactamente lo que están haciendo en la ciudad de Cali, aprovechándose inmisericordiamente de la gente que verdaderamente estaba protestando por las condiciones que efectivamente cualquiera podría, digamos, entender en un momento determinado, pero que al mismo tiempo no hay derecho a que esas organizaciones pretendan crear zozobra y destrucción. Pues bien, esas 2 personas esa persona será puesta ya a disposición de juez de garantías. En los últimos días también capturamos unas personas que destruyeron una estación de gasolina en la ciudad de Palmira, se les impuso medida de aseguramiento. También, al mismo tiempo, 2 personas. Ahí es cuando yo me pregunto, cuando he escuchado que algunos dicen que no se judicialicen los hechos que se han dado en el marco de estas condiciones tan extrañas en el país. 2 personas salieron con una caja fuerte de un establecimiento bancario y cogimos a las personas o los capturaron con la caja fuerte
en su casa y 227 millones de pesos. Explíquenme qué tiene que ver eso con lo que está ocurriendo en una protesta legal. No nos confundamos. Esas personas ya fueron judicializadas también y por supuesto están con medida de aseguramiento. En los próximos días también ya tenemos una estrategia frente al tema de la destrucción de peajes. Tenemos 2 casos ya resueltos, el de Cali, Palmira y el de Cibaté, que además en las próximas horas también estaremos anunciándole a Colombia frente a esto. En el tema de los bloqueos, mire, yo hago la siguiente reflexión. Uno no puede bloquear una ciudad ni una sociedad. Antier estuve en la ciudad de Cali, o ayer estuve en la ciudad de Cali, antier en la ciudad de Cali, observando filas de 200, 300 carros para proveerse de gasolina. No hay recolección de basura en la ciudad de Cali. Entre el norte y el centro de la ciudad de Cali se está quemando la basura en las calles de la ciudad. Tenemos una situación de zozobra. Destruyeron todo el sistema o parte del sistema de transporte masivo mío. Es decir, yo lo que digo es lo siguiente. Está muy bien, la protesta está muy bien, pero lo que no podemos permitir y debemos rechazar todos los colombianos sin excepción y sin justificaciones ni dobleces es la delincuencia detrás de todas estas manifestaciones. Eso daña a una sociedad, eso afecta la condición institucional de un país, eso genera una situación tremendamente de complejidad social y de distorsión. Hoy en los bloqueos en algunos lugares del país, que es otro de los trabajos que estamos teniendo, se están generando extorsiones, están extorsionando a las personas para pasar de un lugar a otro en algunos lugares del territorio nacional. Se está presentando con la gasolina, están impidiendo que lleguen las vacunas de un lugar a otro, se está impidiendo que llegue el oxígeno de un lugar a otro. Tenemos problemas en los hospitales y las clínicas. No tenemos la posibilidad de, digamos, no podemos permitir que se presente esta circunstancia porque eso causa daño a la ciudadanía y por eso finalmente también nosotros, o por lo menos esta Fiscalía en el marco de sus competencias, sigue adelantando los procesos. El tema de la extinción de dominio, como les dije, nosotros en los próximos días tendremos ya algunos resultados frente a estas acciones. Es importante decirles que la acción de extinción de dominio se aplica conforme a lo que dijo el Congreso de la República en la 1708 del 2014, modificada por la Ley 1849 de 2017 y que superó el análisis de constitucionalidad en la Corte Constitucional en la 357 de 2019. Hace unos días muchos decían, ¿de dónde sacó el fiscal eso? Lo que pasa es que muchas personas no conocen en Colombia la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, que es muy importante. Y es importante decirle a la gente lo siguiente: la Ley de Extinción de Dominio no es solamente un instituto que se aplica sobre la extinción de bienes que tienen procedencia de una actividad delictiva, como cuando con dineros del narcotráfico se adquiere un inmueble o se capitaliza una empresa. En cambio, también se utiliza cuando los bienes de origen lícito, repito, son destinados a la comisión de actividades ilícitas. Y en ese sentido, recuerdo otra ley expedida por ustedes, la 1453 del 2011, que incorporó como conducta punible en el Código Penal el artículo 353A, que señala que la obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. En virtud de esta disposición, se determina que a través de automotores, se determina que si se llegara a determinar que quienes a través de automotores han bloqueado las vías a través de medios ilícitos, como por ejemplo desarrollar violencia contra servidor público, realizar acto vangálico, dañar bien ajeno, incitar, dirigir, constreñir, proporcionar medios para obstaculizar de manera permanente, temporal, las vías o la infraestructura de transporte y con la finalidad de atentar o colocar en riesgo la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, el derecho del trabajo, no solo podrían estar incursos en un proceso penal, sino que sobre esos bienes se configuraría una causal de extinción de dominio relacionada con la destinación
al haberlos utilizado como medio o instrumento para la comisión de una actividad ilícita. En ese sentido, no es que la Fiscalía salga desesperadamente a aplicar la ley de extinción, no. La Fiscalía lo que hace en este caso es que, respetando el debido proceso y conforme a los elementos de prueba copiados en el debate procesal, obviamente determinará la configuración de circunstancias atinentes a este aspecto. Frente a la participación de la Fiscalía en Cali, hemos multiplicado las diferentes acciones en esa ciudad y seguiré yendo. Yo estoy yendo permanente a la ciudad de Cali para que la gente vea a su fiscal general, para que estemos todos allá en equipo trabajando en la investigación, para que no se sienta la gente desamparada. Y yo aprovecho esto porque como en un momento se hizo en el Congreso de la República y se hablaba y se ha hablado históricamente en el Congreso de la República, ustedes hacen parte del país político y seguramente todos nosotros hacemos parte de ese país político de la representación. Yo quiero enviarle un mensaje también a la gente, al país nacional, al que nos está viendo, a los ciudadanos de a pie, a aquellos que están en este momento observando, a aquellos a los que les rompieron también sus negocios, a aquellos a los que les destruyeron las estaciones de servicio, a aquellos que en este momento están teniendo problemas, a esa madre que perdió a su niño y no la dejaron pasar en una protesta, a todas esas personas también que están marchando en Colombia y que han perdido un familiar, alguna persona en el marco también del abuso que se ha venido presentando en algunos casos por la fuerza pública. A todos ellos, a tantos colombianos que nos están viendo, quiero decirles, la Fiscalía General de la Nación está a su lado, independientemente de cuál es la condición ideológica o jurídica que muchos pretendan extraer de mis palabras, utilizándolas para cualquier discusión, que yo lo entiendo en el marco de lo público. Para mí, y ese es el propósito, más allá de buscar favorabilidades, de buscar opiniones favorables o de buscar una sintonía, si se quiere, con algunos sectores de la opinión, a mí lo único que me interesa es tener sintonía con mis competencias constitucionales y tratar de ayudar a que la institucionalidad de Colombia se sostenga en el marco de lo que me corresponde a mí, que no es otra cosa que la aplicación del artículo 250 constitucional y de su derivación, que es el artículo 200 de la Constitución del Código de Procedimiento Penal. Les agradezco enormemente esta invitación, doctor Germán, a todos los parlamentarios, a todos los ministros, a las personas que nos están además viendo, la ciudadanía, por supuesto, a los medios de comunicación, y seguiremos permanentemente informando de lo que estamos haciendo, porque creo que la transparencia en el ejercicio de lo público es uno de los vectores más importantes en la democracia. Yo creo que juntos podemos permitir que podamos superar esta página que además ha sido muy dolorosa, muy dura para miles de colombianos, pero al mismo tiempo sé que todo eso nos va a ayudar a ser un país mucho más fuerte, mucho más resiliente y, por supuesto, mucho más firme en sus convicciones democráticas, que además vamos a seguir viviendo en el transcurso de los próximos años. Muchísimas gracias. A usted, señor fiscal, muchas gracias por acompañar esta plenaria.